Yo activismo he hecho prácticamente solo en Barcelona, ¿no? Entonces es un poco ese el contexto del que puedo hablar, ¿no? Entonces yo empecé hace un montón de años, cuando yo era boyera en una asociación LGBT universitaria, eh, y después me empecé a plantear temas más identitarios así, y encontré un colectivo trans que no estaba formado solo por personas trans, era mixto, pero sí se trabajaba temática trans. Bueno, y la luz así de wow. Tanto a nivel de los planteamientos políticos que tenían, como a nivel de posibilidades de vida para mí, ¿no? Entonces ese colectivo era un colectivo que se llamaba la Guerrilla Trabolaca, y bueno, y era un colectivo que hacía activismo radical en un sentido de ir a la raíz de las cosas, ¿no? Entonces, pues ahí empezamos a trabajar, empezamos a plantearnos pues cosas que hasta ese momento no estaban muy planteadas, ¿no? Como hasta ese momento la idea de las identidades trans era como los colectivos trans eran muy asistencialistas, y había una realidad trans que sigue estando ahora, que era una realidad trans muy medicalizada, ¿no? Unos procesos trans muy, pues era obligatorio, bueno, y sigue siendo, ir al psiquiatra si quieres cambiar tu nombre, pasar por procesos médicos muy guiados que nunca puedes elegir, ¿no? Todas estas cosas. Pero esto los colectivos trans en ese momento no lo cuestionaban mucho, porque justo se acaba de aprobar una ley en 2007, que era la Ley de Identidad de Género, que era mucho mejor que la que había antes, pero seguía siendo psiquiatrizante, etc., ¿no? Entonces este colectivo empezó a cuestionar esas lógicas, ¿no? Entonces a partir de ahí he ido pasando por otros colectivos que siempre o cada vez más trabajan menos desde lo institucional y más desde colectivos de base. Y entonces cada vez más hemos ido aprendiendo, yo creo, al menos las que hemos ido trabajando en estos colectivos, que al final la lucha trans no está para nada desvinculada, de hecho está profundamente vinculada a la lucha feminista, profundamente vinculada a la lucha por la diversidad funcional, a la lucha de las activistas gordas, a la lucha anticapitalista, ¿no? Como que todas estas luchas son difíciles de desvincular, porque al final hay sistemas de dominación que están muy atrapados entre sí, muy ligados entre sí, y que nos colocan en un lugar de estar al margen total, ¿no? Para mí el activismo es una forma de cambiar el mundo, pero también una forma de cambiar mi realidad cotidiana, ¿no? Entonces algo que a mí me ha dado el activismo es una transformación de mis relaciones inmediatas que a mí me ha cambiado la vida, ¿no? Como me ha dado una red de apoyo, me ha dado pues una forma de mirar el mundo absolutamente distinta, que me hace sentir mucho más dentro, mucho más feliz, me hace sentir que mi vida es más posible, etc., ¿no? Entonces yo sí pienso que el activismo primero funciona cuando es encarnado, ¿no? Cuando es algo que te atraviesa el cuerpo, que te atraviesa la piel, que te atraviesa un poco la vivencia, y funciona cuando es colectivo también, ¿no? Porque por mucho que tú estés muy convencido o convencida de algo, hacerlo solo es difícil que funcione, ¿no? Entonces a la hora de empezar, yo apuesto fuerte por empezar trabajando cosas que nos atraviesan y que queremos cambiar a un nivel de, pues no me gusta cómo me mira la gente, o me apetece que no me traten mal cuando voy al centro de salud, o no, como esas son las cosas que a mí me sirven, ¿no? Y después yo creo que a partir de estas cosas cotidianas se acaban generando o se pueden generar políticas que pueden ser mucho más generales, mucho más globales y así, ¿no? Porque al final, como dice la gran consigna del feminismo, lo personal es político, ¿no? Y
como tradicionalmente nos han enseñado, que la política se juega como en las grandes esferas, ¿no? Y si no haces política en el FMI, parece que no estás haciendo política, pero al final las pequeñas cosas cotidianas son profundamente políticas también, ¿no? Y nos afectan a las vidas de una forma muy fuerte. Tengo que decir que yo apuesto fuerte por ocupar el espacio público, en el sentido de que nos han enseñado que el espacio público cada vez más es un espacio que sirve como para transitar, pero no para estar. Y yo creo que eso es una construcción muy política y muy dirigida en un sentido concreto de lo que es la ciudad, ¿no? Y yo creo que hay otras construcciones posibles en una ciudad mucho más para vivirla y no para consumirla, en la que el espacio público es usado por la gente, ¿no? Es la verdad que el espacio público está cada vez más hiperregulado, porque hay un interés político detrás, ¿no? En que el espacio público no sea usado para estar, porque al final es el espacio donde la gente se relaciona y se articula autónomamente, ¿no? Entonces, claro, yo la apuesta política que hago es por hacer activismo muy en la calle, ¿no? Y muy sin pedir permiso. Pero es la verdad que hay otras formas posibles que son importantes también, y es importante que existan, también porque cuando pensamos en el uso del espacio público sin pedir permiso, por ejemplo, lo pensamos desde o yo al menos lo pienso pues desde mi perspectiva blanca, privilegiada, ¿no? Pero después, claro, ¿quién puede estar usando el espacio público sin pedir permiso si no tienes papeles, ¿no? Si, o sea, claro, entonces a mí sí me parece importante también pensar en todas estas cosas y pensar en otras formas posibles de hacer activismo, ¿no? Entonces, activismo sin usar el espacio público, yo pienso o en usar locales, que en realidad hay a veces redes de locales que se pueden usar, o sea, claro que se puede alquilar uno y así si hay el dinero suficiente, pero vamos, eso en mi entorno nunca pasa. Entonces, si no se pueden usar locales que otras asociaciones nos dejen, se pueden usar centros sociales que a veces son alquilados, a veces son ocupados, claro, eso también cada una. Y después hay activismo posible a través de las redes, ¿no? Es que yo creo que el colectivo gay es muy heterogéneo, como todos los colectivos del mundo, ¿no? Que parece que se construye un colectivo por algo que tenemos en común y de pronto parece que somos una masa homogénea, ¿no? Y eso claramente no es así, todas lo sabemos. Pero y además justo con el, o sea, aunque en los colectivos en los que yo participo sí hay chicos que yo no creo que se autodefinan como gays, sino que creo que se autodefinan más como maricas, en un sentido de agarrar el insulto y transformarlo en una potencia política, ¿no? Y como dicen, sacar el insulto del lugar de la herida y resignificarlo, ¿no? Y reapropiarse de esa palabra para hacerlo una herramienta de lucha. Entonces sí hay maricas en los colectivos en los que yo trabajo y son súper cañeros y súper lindos. Es la verdad que no hay muchos, porque trabajamos desde una perspectiva de base feminista y no hay muchos chicos que estén interpelados por esa forma de mirar el mundo, ¿no? Porque nosotros decimos que trabajamos desde una perspectiva transfeminista como forma de mirar el mundo y como forma de actuar, ¿no? Sobre él, un poco de accionar, y eso, lo que quiere decir la perspectiva transfeminista es que a ver si lo consigo explicar sencillo. Tradicionalmente el feminismo se ha enfocado hacia las mujeres, ¿no? Como las mujeres como su sujeto político, ¿no? Como el grupo de personas al que dirigía la lucha o las reivindicaciones o lo que fuera, y un poco el transfeminismo lo que hace es ampliar esa mirada. Otras lo hicieron antes, no es que somos las primeras, ¿no? Las feministas negras, chicanas, las feministas lesbianas y así, pero pues yo creo que nosotras un poco recogemos ese testigo y un poco entendemos que el feminismo lucha contra el patriarcado es un sistema de dominación que afecta a las mujeres
de forma muy fuerte, pero no solo, también afecta a todas las personas que se salen del sistema sexo-género-sexualidad, y ahí entramos maricas, bolleras, trans, personas intersex, personas que no tienen sexualidades reproductivas, y un largo etcétera de personas que no encajan en un modelo de normalidad corporal que en realidad es muy estrecho, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ¿no? Ese ampliar la mirada quiere decir acoger a muchos otros sujetos, ¿no? A muchas otras personas que quedan fuera de este sistema que se rige según esta lógica. Sí, yo creo que al final que haya una diversidad de modelos y que eso se haga público siempre ayuda, lo cual no quiere decir que siempre sea un referente para todo el mundo, ¿no? O sea, que ayuda en el sentido de que muestra que son realidades que existen, ¿no? Mucho mejor que se vea que no se vea, ¿no? Es la verdad que cuando eres rico y famoso las cosas te son mucho más fáciles, y que la inmensa mayoría de personas trans, sobre todo mujeres trans, no tienen esa realidad hoy en día, ¿no? Y por ejemplo, alguien que a mí me gusta un montón así a nivel de referente es la codirectora de Matrix, sabes que son dos hermanos, y una de ellas es una mujer trans que también salió del armario hace poco, que tiene un discurso muy lindo, muy poco binario, ¿no? Como ella es una mujer trans pero tampoco se siente muy identificada dentro de la categoría mujer. Tiene algún vídeo así, le dieron un premio de derechos humanos, algo así, cuando va a recoger, y tiene un vídeo donde hay un discurso de media hora que es muy lindo, a mí me hizo llorar. Pero claro, ¿quién puede permitirse hacer esa transición? Y cada vez más, ¿no? Hay gente que sigue manteniendo como vínculos con su familia, ¿no? Que es menos expulsada, digamos, de las redes sociales, pero bueno, que eso es algo que cuando tienes dinero es mucho más fácil que cuando no lo tienes, ¿no? Entonces, como que la idea de los referentes yo creo que son importantes, pero que al final los referentes siempre tienen un perfil de clase, un perfil racial concreto, y las realidades son muy diferentes, ¿no? Como es difícil que haya referentes tan diversos como al final son las realidades que habitamos. De entrada hay mucha gente trans, pero también LGB, trans, marica, bollo, como cada una se quiere identificar, o sea, que las migraciones por razones de sexo, opción sexual, identidad de género, etcétera, son algo muy común, ¿no? Tanto migraciones entre países como intraestatales, ¿no? De un pueblo a una ciudad o así. Y yo creo que hay muchos motivos, algunos tienen que ver con el rechazo social, otros tienen que ver con el rechazo familiar, otros tienen que ver con que, por ejemplo, las personas trans, que para poderse cambiar el nombre en documentos oficiales tienen que pasar por procesos psiquiátricos, y esos procesos psiquiátricos prácticamente solo se hacen en centros públicos, y dentro de los centros públicos prácticamente solo se hacen en 7 centros de referencia en todo el Estado español, que están situados en grandes ciudades, ¿no? Esos centros que son un horror, pero bueno, que el protocolo es el que es, fuerza muchas veces a la gente. Claro que puedes desplazarte y volver, ¿no? Pero la verdad muchas veces es mucho más práctico acabarte trasladando a una ciudad, ¿no? Entonces, por cualquiera que sea el motivo de la migración, yo nunca me voy a colocar en un lugar de juzgar a nadie por desplazarse, vamos, ni me atrevería, ¿no? Porque entiendo que las violencias que la gente sufre son un motivo, vamos, más que suficiente, o aunque el motivo fuera, me gustan más las farolas de la otra ciudad, ¿no? Al final cada uno se mueve para donde quiere, ¿no? Pero bueno, que además a mí sí me parece importante poner el foco en las violencias que la gente recibe y no en cómo reacciona a ellas, ¿no? Las reacciones que tenemos, las violencias que recibimos son siempre muy legítimas, ¿no?
Otra cosa es que molaría que, o sea, que sería lindo que la gente pudiera vivir libremente su sexualidad y su identidad en el lugar que quisiera, fuera el lugar donde ha nacido o no, ¿no? Pero bueno, eso sabemos que no es así. Yo pienso que en general la transexualidad a nivel de medios masivos está tratada de una forma de mierda y pienso que eso tiene un montón que ver con muchas cosas. Una de ellas es la transfobia galopante que atraviesa las miradas de las personas que escriben estos artículos de mierda, y otra es la objetualización sobre todo de las mujeres en general y de las mujeres trans, como un caso particular de objetualización y sexualización muy fuerte, que hace que al final los discursos estén muy centrados en cómo va a ser su cuerpo. Hay una mezcla entre morbo, deseo, prohibición, ¿no? Porque al final parece que desear a una mujer trans te coloca en un lugar de marica, ¿no? Como hay ahí un cruce entre deseo, orientación del deseo, sexualidad y así, que no está muy claro, y entonces la reacción social un poco a eso es colocar a estas mujeres en un lugar muy bajo, para en cualquier caso nunca nadie tener que ser cuestionado o sienta lo que sienta, ¿no? Al final parece que el foco del cuestionamiento siempre tienen que ser ellas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que va un poco por ahí, ¿no? Como nunca se atreverían a cuestionar cómo debe ser un cuerpo de Brad Pitt, por ejemplo, ¿no? Pero en cambio sí se atreverán a cuestionar pues cómo va a ser el cuerpo de cualquier mujer trans o así, ¿no? Y yo creo que algo que tiene que ver también es esa idea del cambio de sexo, ¿no? Como que la transexualidad está, o sea, que hay un discurso muy unívoco en relación a la transexualidad, que es esa idea de nacer en un cuerpo equivocado, no sé qué, y entonces hago un cambio de sexo, que parece que es así algo como una varita mágica, es un cambio de sexo que siempre está muy vinculado con las cirugías también y así, y entonces esa es un poco la forma de entender mayoritaria que tiene la gente de las identidades trans, porque es la que se ha vendido a nivel de medios, ¿no? Entonces yo creo que igual tenemos que empezar a explicar las cosas de otra forma, ¿no? No tanto a partir de esa idea del cambio de sexo, sino a partir de transiciones, ¿no? Transiciones que al final son procesos de vida por los que todos pasamos, sean transiciones a un nivel de género, transiciones a la vida adulta o transiciones a un nivel de, yo qué sé, de deseos, o transiciones a un nivel de curro, ¿no? Transiciones tenemos todos. Y en el género también se dan, ¿no? Y hay muchas transiciones posibles, hay muchos deseos posibles a nivel de transformación corporal o no, a nivel de identificación por parte de los demás, ¿no? Y ahí se abre un abanico infinito que muchas veces poco tiene que ver en realidad con las cirugías, ¿no? Porque al final los deseos de transformación son muy personales, y hay quien quiere hormonarse y operarse, y hay quien quiere hormonarse pero no operarse, hay quien no quiere ni hormonarse ni operarse, pero sí quiere ser tratada en otro género del que le fue asignado, ¿no? Y ahí se abre un abanico infinito. Pues yo pienso que es una gran pregunta. Creo que para que ciertas historias de vida sean posibles, y podemos pensar en historias de vida trans, pero en historias de diversidad sexual, pero también en historias de diversidad corporal, que no necesariamente tiene por qué ser diversidad sexual, ¿no? Para que todas estas historias sean posibles, se tienen que dar un poco las condiciones de posibilidad, y las condiciones de posibilidad quiere decir que tengas un espacio donde poderte desarrollar, pero también que puedas pensar tu cuerpo, tu deseo como posible, ¿no? Entonces, para eso yo creo que una herramienta clave es la representación, ¿no? Entonces, representación a nivel de pelis, a nivel de libros, a nivel de donde salgan personajes trans, personajes gays, personajes lesbianas, personajes gordas, personajes migrantes, personajes, ¿no? Como todo un abanico, y donde no siempre acaben muy dramáticamente, ¿no? Donde puedan tener relaciones lindas, ¿no? Y así. En relación a eso, por ejemplo, hay un proyecto que se llama Yes We Fuck,
que habla de diversidad funcional y sexualidad y tiene una mirada que a mí me parece súper interesante, también en un sentido no solo de ampliar las miradas a las posibilidades, sino de pensar qué es lo que la diversidad funcional nos puede aportar a la sexualidad de todo el resto que hemos entendido, que se ha entendido que teníamos sexualidades normales, y al final nos damos cuenta que nuestras sexualidades están muy limitadas a unas zonas concretas del cuerpo y que probablemente las suyas tienen una capacidad de imaginar y de crear y de gozar mucho mayor, ¿no? Después hay un libro que se llama Relatos marranos, que son relatos de sexualidades otras, ¿no? Me parece interesante también. Y después, aparte de las representaciones, yo creo que es importante también crear espacios de deseo, ¿no? Espacios de deseo como condiciones de posibilidad, ¿no? Como yo puedo tener el cuerpo que tengo, a mí me puede parecer que mi cuerpo es muy lindo, pero si solo lo pienso yo, no me sirve de nada, ¿no? Porque al final esas lógicas de quiérete a ti mismo son muy individualizadoras. Y es una lógica muy neoliberal, ¿no? El hecho de apáñate tú mismo y ayúdate. Y al final hay una idea que a mí me parece importante rescatar, y es que el deseo es algo construido, hay unos modelos de belleza, unos modelos de lo que es normal y lo que no es normal en términos de sexualidad, unos modelos de lo que es deseable o no. Entonces tú solo queriéndote a ti mismo no vas a cambiar eso, ¿no? Entonces hay un trabajo político que hacer, colectivo para mí, de transformar esas lógicas y mostrar que nuestros cuerpos en toda su diversidad y en toda su riqueza son bellos, son lindos, son deseables y son celebrables al final. Pienso que hay una diferencia ahí bastante clara que tiene que ver con cómo de anclado o anclada estás en la vida, la seguridad que tienes, ¿no? A nivel económico, a nivel de laboral, a nivel de redes, ¿no? Es la verdad que cuando eres mucho más joven eres mucho más inseguro en muchos aspectos, ¿no? Y eres mucho más dependiente también, ¿no? Entonces a la hora de construir o de ir construyendo pues tu identidad hay un montón de cosas que igual en las que necesitas pues algunos apoyos, ¿no? Más. Igual apoyos necesitas siempre, y en realidad yo creo que eres igual más vulnerable, también eres más libre, ¿no? Como tienes menos prejuicios y así. Al final yo sí siento que esa idea sí que os contaba antes, ¿no? Que transiciones vivimos siempre durante toda la vida, ¿no? Entonces aunque salgas del armario cuando eres más joven, hay otros procesos de vida que van a ser, que nos van a hacer transicionar. Bueno, o hay gente que no, que construye su vida, matrimonio, hijos, perro, casa en el campo, y de ahí no se mueve. Pero vaya, incluso en ese tipo de situaciones vitales yo creo que transiciones siempre hay, ¿no? Y entonces, sí, yo sí veía en la peli así un poco la diferencia, ¿no? De la madre como teniendo que dar muchas menos explicaciones y como muy tomando, bueno, la madre-padre, tomándose tiempo para sí misma, a sí mismo y así. También son transiciones un poco distintas, ¿no? Porque la transición adolescente a adulto es una transición que se presupone que todo el mundo va a vivir, aunque sabemos que hay gente que no la vive y se queda en adolescente. No. Pero la transición de género es una transición como más, o sea, menos habitual, ¿no? Menos común, ¿no? Entonces ahí sí juegan distintos elementos, como por ejemplo el elemento de la mirada ajena, ¿no? Un poco, o sea, que la adolescente se puede sentir juzgada por ser adolescente, pero se entiende como un proceso normal, pero la madre se siente claramente juzgada o posiblemente, potencialmente juzgada por la transición que está haciendo, ¿no? Porque al final pues esas transiciones tienen un montón que ver con las miradas que se juegan desde fuera, ¿no? Entonces las miradas muchas veces nos vuelven vulnerables también, ¿no?